Numeral, redes de insultos. Candidatos a cargos públicos que ven frustrada su aspiración por lo que dijeron. Servidores que han salido de sus cargos por la presión de las redes sociales. Políticos que atacan y contraatacan sin control. Usuarios, a veces prepago, que desde bodegas y desde la clandestinidad ofenden, insultan y agreden. Ciudadanos que se desahogan sin límite. Todo eso está ocurriendo en la llamada era digital y en las redes sociales, que si bien ha servido muchísimo para alimentar el debate democrático, también está en el ojo del huracán por algunos que consideran allí hay muchos abusos. Se debe regularizar las redes sociales, como piden algunos. Para analizar este tema nos acompaña Juan Manuel Charri, constitucionalista, y por supuesto nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo. Doctor, buenos días y bienvenido a Noticias Caracol. Juan Diego y televidentes, muy buenos días. Empecemos hablando un poco de estos datos que me parece importante contextualizar. Según el DANE, usan Internet para entrar a las redes sociales el 81.5% de los colombianos. Tienen teléfonos inteligentes, el 71%. Usan Twitter, 4 millones de personas. Facebook, 15 millones. Somos el país número 14 en el mundo en esa red social. Pero, a su juicio, ¿se debe regularizar las redes sociales? En mi opinión, no. El punto de partida es la libertad de expresión, está en la Constitución y está prohibida la censura. Ahora bien, uno puede decir lo que quiera, pero responde por lo que dice. Si con su decir afecta el buen nombre, la honra, la intimidad de las personas, pues tiene que responder por ello, bien con sanciones disciplinarias, civiles o incluso penales cuando hay difamación o injuria. Veamos algunos de esos mensajes que para muchos pueden tornarse ofensivos e inclusive puede haber injuria. Usted me dirá si sí o no. No vamos a particularizar. A mí no me difama más, guerrillero asqueroso. Dígame dónde y cuándo y cuadramos esto. Escoja el arma. Espero respuesta. ¿Ahí hay algún tipo de delito? Bueno, habría que ver el contexto porque si la persona es o no es guerrillera, por ejemplo. Pero las palabras, digamos, el insulto no es en principio un delito ni es sancionable. Cuando se dice una mentira y se afecta el buen nombre o la honra de una persona, debe responder por ello, debe rectificar y puede llegar a ser injuria. Veamos noticias falsas también, las llamadas fake news. Esta, por ejemplo, la publicó un periodista diciendo que el expresidente Juan Manuel Santos tenía una cuenta en el Vaticano. Después, el Vaticano lo desmintió. ¿Qué pasará con alguien que hace ese tipo de cosas? Bueno, cuando la mentira afecta a una persona, en este caso al expresidente Santos, debería responder y puede responder con responsabilidad civil, indemnizando daños y perjuicios, rectificando e incluso con responsabilidad penal. Pero dejemos algo en claro, Juan Diego, la mentira en sí misma no es delito. ¿Así haya calumnia? No, en sí misma no es delito. Uno puede decir, ayer estuve en Roma y no estuve en Roma, pero no le estoy generando daño a nadie. Si le genero daño a alguien, entonces respondo. Pero la mentira como tal no es delito, sino su efecto frente a los derechos de terceros. Ayer el expresidente César Gaviria, como uno de los jefes del Partido Liberal, dijo, entre otras cosas, esto. César prohibió rotundamente pagar bodegas, bots, es decir, robots y todos estos mensajes robotizados y automatizados, comprar seguidores e insultar incluso desde las redes del Partido Liberal. Y enfatizó, si veo algún proceder de esos, el que lo haga se va. ¿Puede hacerlo? Bueno, depende de las reglas internas del partido, del código de ética, de las autoridades disciplinarias, porque si bien es cierto que hay libertad de expresión y uno se puede organizar como quiera, también se puede someter a reglas de organizaciones. Y acá lo que está pidiendo el expresidente Gaviria es que los miembros de su partido se comporten políticamente de una forma más ética, de mejor altura. Para este 28 de febrero, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para escuchar a los representantes de algunas de estas redes sociales y de estos portales y demás, porque dice hay muchas tutelas que afectan el buen nombre y están siendo estudiadas por este alto tribunal. ¿Usted cree que debe imperar allí qué? A ver, como le decía, la regla de oro es libertad de expresión, pero uno se puede someter a condiciones de uso. Puede permitirle que el administrador saque mensajes que son agresivos, por ejemplo. Entonces son condiciones de la prestación del servicio. Pero siempre debe haber libertad de expresión, que es uno de los derechos básicos de la democracia. Tal vez el tema con las redes sociales y con las grandes empresas es el manejo de la información, que debe estar autorizado expresamente por la persona. Todo lo que yo he dicho en Twitter puede ser utilizado por Twitter en el futuro.
o todo lo que se sube a Facebook puede ser utilizado por la empresa, entonces en principio no debe haber autorización, pero la autorización no debe ser el simple chulo en las condiciones de uso, sino que debe ser expresa. No le tengo miedo a lo que temen las ratas del sí. Esto es en el marco del plebiscito por la paz, que tanta polarización generó y donde las redes sociales y todas las estrategias, inclusive de mentiras allí, pues jugaron un papel predominante. Si hay que ir a prisión, voy. En poco tiempo estaré de nuevo atacando este maldito gobierno. No le temo ni a la cárcel ni a la muerte. Soy un guerrero y como tal me comporto. Soy una figura pública y puedo ir donde sea. Allí el lenguaje y lo demás no configura ningún tipo de... Pues es un lenguaje agresivo, pero no es un delito, no hay una amenaza. Digamos que hay un calificativo, maldito gobierno, ratas del sí, pero yo quisiera insistir, el insulto en principio, y este insulto llamémoslo abstracto, en principio no es sancionable. Entonces uno puede decir tal persona es maldita o no me gusta o es un animal. En principio estamos en malas relaciones, en malos tratos. Solo la injuria, cuando sube de nivel y, digamos, afecta el buen nombre, puede llegar a constituir un delito. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Justamente aquí está, numeral redes de insultos. El que algunas personas públicas intenten movilizar personas en protestas e inciten al vandalismo, ¿no debería tener un castigo?, dice Madeleine Rodríguez. A ver, citar a una manifestación pública es válido. Citar al vandalismo es promover que se cometa un delito. En ese sentido debe haber responsabilidad. Claro. Veamos el poder de las redes sociales. Claro, han ejercido un control social. Por ejemplo, ¿no?, cuando cuestionan a candidatos a cargos públicos que tienen algún tipo de impedimento, a veces legal, otras veces ético, ¿cierto? Allí, ¿es válido? Me parece que es su función natural. Digamos que no debe haber regulación. El control social es, digamos, uno de los efectos de la libertad de expresión. Y las redes sociales cumplen un papel importante en poner en evidencia, pues, los antecedentes, el pasado, la hoja de vida de los candidatos, y que sea escrutada y que sea debatida. Si se hace con datos ciertos y en términos, digamos, proporcionados, es válido. El activismo ciudadano, por ejemplo, lo que ocurrió con el movimiento universitario, estudiantil, que pues finalmente presionó a tal grado al gobierno que hubo que aumentar el presupuesto para la educación universitaria. Pues no solo es válido, sino que es la utilización política de las redes sociales, lo cual es, pues, un elemento de la democracia. Ha cambiado también la forma de hacer política, de las tarimas y demás a las redes, un poco. Sí, yo diría que la plaza pública se ha visto desplazada por las redes sociales o las plazas virtuales. Las relaciones de políticos con su gente, con los medios de comunicación, ¿qué papel hay ahí? Pues que realmente entramos a la era de la información y estamos utilizando los nuevos medios de información para hacer política, para hacer sanción social, para hacer proselitismo, para expresar nuestra expresión, y pues todo esto es válido. Ya hay algunos precedentes de la Corte Constitucional sobre algunos casos donde gente se ha sentido de una u otra manera afectada en sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad, y pues dicen que se abusaron, ¿no? Se abusó de lo que se hizo en las redes sociales. En ese caso, ¿qué es lo que debe predominar? ¿Cuáles son los precedentes que hay, según la Corte? Juan Diego, lo importante es cuál es el efecto de la información en el derecho del otro. Afectar la intimidad. Uno no puede estar revelando los datos privados de las personas, o sea, una imagen de una persona desnuda, sus relaciones sexuales o cualquier otro tema que tiene que ver con su fuero interno. El buen nombre. Decir que una persona no es honorable, que, digamos, afectarla frente a la credibilidad o su imagen que proyecta en la sociedad. La honra, que también es un valor, es una persona honorable y uno la quiere descalificar. Entonces, cuando se generan efectos sobre los derechos de las terceras personas, se debe responder. Veamos otro trino de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Coke dice: las redes sociales se convirtieron en el escudo de gañanes, vulgares, patanes, que seguramente en persona ni a los ojos mirarán. Los líderes políticos, deportistas, figuras públicas deben ser ejemplo con sus formas de expresarse y no avivar hogueras. Sí, yo diría que lamentablemente las redes sociales desfogan cierta emotividad de las personas. Personas que tienen resentimientos, que tienen odios, que no comparten ciertas posiciones, pues terminan insultando a otros en las redes sociales, lo cual no es deseable, pero no necesariamente es delito. Claro. ¿Usted no diría en redes sociales lo que diría de frente, por ejemplo?
Es que depende, y en eso no podemos ser simplistas de decir bueno o malo, público o privado. Hay distintos niveles de comunicación. Está desde la comunicación íntima hasta la comunicación, digamos, pública, pasando por la familia, por el entorno, por los vecinos, por las instituciones. Y entonces hay distintas formas de comunicación y no se pueden confundir ni se pueden tampoco limitar. Mire lo que pasó en este caso que me llamó muchísimo la atención y sobre el que ya hay una decisión de la Corte. Una empleada del servicio doméstico resulta que aparentemente robó una prenda de vestir de su antigua jefe. La jefe la vio en las redes, en Facebook, posando además y luciendo la blusa. Y dijo, por favor no contraten a esa señora porque es una ladrona. Ella, que efectivamente parece ser que se robó esa blusa, puso una tutela y la Corte dijo, sí, tiene razón. Su jefe anteriormente no debe hacer ese tipo de señalamientos porque afecta su buen nombre. Claro, tal vez porque utilizó la palabra robar. Y para que uno pueda utilizar ese tipo de palabras tiene que haber una condena judicial. O sea, uno no puede decir que una persona es asesina, ladrona, estafadora, si no hay una prueba, y la prueba es una sentencia judicial en firme. Pero muchas veces en las redes sociales uno ve que la presunción de inocencia se acabó. Claro, y ahí se comete, ahí sí una infracción, porque usted está desvirtuando una presunción de inocencia sin elementos, llamémoslo jurídicos. Cuando uno atribuye un delito a otra persona, sin que haya una orden judicial. Claro, sin que haya una sentencia judicial. Usted no puede ser estafador si no está condenado por estafa, ni puede ser ladrón si no está condenado por robo. Veamos más participación de nuestros televidentes. Hasta ahora, Jaime Alberto Rodríguez dice, ¿se imagina una vez hecha la reglamentación legal la cantidad de tutelas que van a congestionar más la justicia por supuestas violaciones de sus derechos fundamentales en las redes? A ver, yo creo que aquí hay digamos que una falsa premisa, y es creer que la regulación soluciona las cosas o que el Estado va a solucionar las libertades. Realmente las libertades se van construyendo con el uso y debe ser la sanción social la que lo haga. Si se establecen reglamentaciones que en mi opinión no se deben ni se pueden, porque la libertad de expresión no se puede regular o evitar que se digan las cosas. No hay censura en Colombia y esa es una garantía. Lo que hay es consecuencias si con lo que digo afecto a otro. ¿Cualquiera puede ser o posar de periodista y emitir información en las redes sociales individuales? No. Hay profesiones como la de periodista, la de médico, la de abogado, que no puede uno anunciarse como tal sin serlo porque son profesiones que afectan la sociedad. Y entonces una persona no puede decir yo soy médico y doy tratamientos cuando no tiene la capacitación para ello y está generando un riesgo social. Pero cuando también no se exige, por ejemplo, la tarjeta profesional. Bueno, sería distinto porque tendría que acreditar si tiene la experiencia, pero lo importante es que no sea falsa la información y que esté posando de algo que afectaría a la sociedad. En lo que podría ocurrir en las próximas semanas o meses en nuestro país, y está ocurriendo en el mundo entero, porque esto es un problema no solo de Colombia, es del mundo entero, donde hemos visto que ocurren cosas muy parecidas. Uno podría decir que lo que se ve venir frente a este tema es ¿qué? ¿Censura? No, tenemos un debate en que seguramente va a haber dos extremos. Quienes piden la regulación y la censura y quienes piden la libertad. Y quienes quieren que el Estado intervenga en las redes sociales. Y yo creo que el debate es válido porque estamos estatizando al mundo y lo que queremos es que los Estados lo manejen todo. El problema es que los Estados también ofrecen riesgos. Y yo creo que esta libertad hay que preservarla y por supuesto hay que enaltecerla. Y parte de ello es a través del control social. Muchos de los que lideran precisamente esto de regularizar las redes sociales han sido tocados, ¿no? Y afectados. Claro, y además como se ha magnificado la opinión, o sea, ya no es la opinión de 2 o 3 personas, sino de cientos y de miles que se replican en las redes sociales, pues es un duro impacto para el que es criticado o es censurado. Veamos otro trino de nuestros televidentes. Dice, demostrado está que toda prohibición, lejos de ser efectiva, agiganta el problema. Pasa con las armas, con las drogas, el aborto y va a pasar con las redes sociales. La solución, educar. Lamentablemente la gente que piensa le aterra a los gobiernos. Bueno, aquí lo que hay es posiciones ideológicas. Quienes somos liberales creemos que las prohibiciones no sirven. Quienes son reguladores y creen que el Estado cumple un rol de limitar la conducta piensan que las prohibiciones en determinados casos son efectivas. Yo soy más de la órbita de la libertad y pienso que estamos aprendiendo a utilizar los nuevos medios de comunicación. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa en una cumbre reciente en la ciudad de Salta, en Argentina, pues planteaba eso, ¿no?
no imponer límites ni restricciones a la capacidad de la libertad de expresión y de información en las redes sociales. Doctor Charri, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, darnos luces, por supuesto, ilustrarnos frente a un tema que tanta actualidad tiene hoy por hoy en Colombia y en el mundo.